Aula número 38, veremos los elementos del bloque interno listas. En este video veremos otro de los objetos integrados, en este caso el objeto listas. Podemos decir que una lista es una colección de variables. Cuando vimos variables la comparamos con una caja, un cajón, donde se guardaban elementos, valores, que podían ser letras, números. Bueno, la lista imaginemos que es el armario donde están todos esos cajones. Cada cajón va a tener un elemento distinto y el armario va a tener un determinado nombre. Vamos a ver cómo se comporta una lista. Entonces dijimos que la lista lleva un nombre, imaginemos que es el armario, y después la lista está compuesta por elementos, que serían los cajones. Y cada cajón tiene valores en su interior. No necesariamente tienen que ser del mismo tipo, pueden ser diferentes. En la variable colocamos un nombre a cada variable, a cada cajón. Aquí no, aquí el nombre va en la lista. ¿Y cómo se identifica cada elemento, cada cajón? Se identifica con un índice. Ese índice se va incrementando en forma automática a medida que vamos adicionando valores a esa lista. Podemos comenzar con una lista vacía e ir adicionándole elementos. Siempre el primero que se coloque va a ser el número 1 y va a ir creciendo automáticamente. El último que se coloque va a ser el último número del índice. No se puede, cuando se adiciona, no se coloca al principio, siempre va colocado en forma automática al final de esa lista. O sea que si aquí nosotros adicionásemos un nuevo elemento con un determinado valor, llevaría el número de índice 6. Una lista también nos permite eliminar uno de sus elementos. Cualquier uno, no necesariamente tiene que ser el primero ni el último, puede ser cualquiera. Por ejemplo, aquí vamos a eliminar el índice número 3 de la lista, que tiene ese valor. ¿Y qué va a suceder? ¿Va a desaparecer el índice número 3? No, la lista se acomoda en forma automática. Entonces, el 4 ahora va a pasar a ser el 3 y el 5 va a pasar a ser el 4, como muestra aquí la imagen. O sea, lo único que se va a perder es el índice 5, pero no su contenido, su valor, sino que los valores son desplazados para ocupar el lugar del que salió. También en una lista podemos insertar elementos en un determinado índice. Por ejemplo, queremos colocar en cualquier índice, no necesariamente al final, podemos insertarlo en cualquier lugar. Si utilizamos la operación de adicionar, sí se va a colocar al final, pero si insertamos, vamos a definir cuál es el lugar donde lo queremos insertar. Vamos a suponer que queremos colocar un elemento con un determinado valor, 2x el valor, dentro del índice número 2. ¿Qué va a suceder? Lo contrario a la exclusión. El índice va a crecer y los contenidos de los elementos, los valores de los elementos van a ser desplazados para que el nuevo elemento que entró en ese índice ocupe ese lugar. Como ven, el 2 no fue eliminado, sino que fue desplazado al 3 y así sucesivamente. También se puede sustituir el valor de un determinado índice. Por ejemplo, aquí en el número 4 tengo el valor CE y quiero colocar el valor Z8, puedo colocarlo sin alterar absolutamente nada en el resto de los elementos de la lista. Dicho esto, vamos a comenzar a trabajar con la lista. Aquí ya preparé en la pantalla algunos botones, algunos elementos, cajas de texto y demás. Vamos a utilizar un botón que va a adicionar un nuevo elemento
a una lista. Aquí yo coloqué un visualizador de lista que está inicialmente vacío. Vamos a arrancar con una lista vacía y vamos a ir colocando en el visualizador los elementos que vamos colocando o eliminando de la lista. Entonces, aquí vamos a colocar el valor a adicionar, apretamos el botón y se van a ir colocando dentro de la lista. Aquí vamos a eliminar un elemento de la lista y con este vamos a buscar un elemento en la lista. Luego tengo también aquí una etiqueta para indicar un resultado en base a algunas opciones. Por ejemplo, ver cuál es la longitud de una lista, ver si una lista está vacía. También vamos a saber cuál es el número de índice de un determinado valor en la lista. Y podemos aquí insertar un elemento en un índice o sustituir un elemento en un índice. Entonces vamos a la pantalla de bloques para comenzar con la lista. Inicialmente una lista hay que definirla, como hacíamos con la variable. Solamente que aquí podemos crear una lista vacía o podemos crear una lista, construir ya una lista con valores definidos. Aquí podemos alterar la cantidad de valores que vamos a colocar inicialmente. Ahora, con este también podemos colocar elementos y construir una lista con valores. Nosotros vamos a construir una lista vacía. Entonces construimos una lista vacía. ¿Y qué hacemos con esto? Le tenemos que dar un nombre. ¿Y cómo le damos el nombre? Con una variable. Vamos a inicializar una variable global y le vamos a colocar el nombre mi lista. Siempre a la lista hay que adicionarle un nombre y el nombre se le da a través de una variable. Ahora vamos a comenzar a construir la lista llamada mi lista. Entonces vamos a venir al botón adicionar, evento clic, para adicionarle valores a la lista, elementos. Y aquí tenemos, estos dos ya lo vimos, añadir. Esto es adicionar un elemento a la lista. Es muy simple. Hay que indicar cuál es la lista y cuál es la lista. El nombre de la variable. ¿Y cuál es la variable? Mi lista. ¿Y qué le vamos a cuál va a ser el ítem? El valor que va a tener dentro de cada elemento. De este primer elemento va a ser el número 1, el segundo el 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar el texto que digitemos en la caja de texto adicionar, en su propiedad texto. Todo bien, ahí la vamos a cargar, pero si hacemos esto no la vamos a conseguir ver, porque no la estamos viendo en ningún lado. Entonces tenemos que presentar, si la queremos ver, la tenemos que presentar. Nosotros queremos ver para saber qué está sucediendo. Entonces vamos a venir al visualizador de lista, en su propiedad elementos, ¿y qué le vamos a cargar? Le vamos a cargar la lista, que es esta variable. Esta variable es nuestra lista. Bueno, ahora vamos a la operación de eliminar un determinado elemento de la lista. Ya vimos que cómo lo adicionamos, ahora vamos a probar de eliminarlo. Vamos a venir al botón eliminar, evento clic. ¿Y cómo vamos a realizar? Vamos a buscar un elemento que tiene aquí la lista, que es de eliminar elemento de la lista. Lo colocamos. ¿Y de qué lista? De nuestra lista, de la lista que la única que tenemos. Podemos tener más de una lista. En este momento estamos utilizando esta lista. Pero claro, me pide el índice. ¿Y cómo yo voy a saber el índice si puedo tener innúmeros elementos adentro y ya perdí el control? Fui colocando, quitando, adicionando, alterando y ya no sé cuál es el número que le corresponde. Entonces vamos a buscar un elemento que nos facilite ese trabajo. Y vamos a utilizar este que dice
índice en la lista, cosa, lista. Bueno, ¿cuál es la lista? La lista es esta. ¿Y la cosa cuál sería? El elemento, el valor del elemento que queremos retirar. ¿Y dónde lo tenemos? Aquí en la caja de texto, en su propiedad texto, que nosotros vamos a digitar. Con eso ya vamos a eliminar. ¿Qué él va a hacer? Esta pieza va a buscar dentro de la lista un elemento que contenga ese texto, ese valor, y va a pasar el número de índice que tiene dentro de la lista. En el caso que hubiese más de un elemento con el mismo valor, siempre va a llevar el primero. No va a eliminar todos, siempre el primero. Entonces tenemos que, para eliminar todos los que tengan ese valor, tenemos que repetir la operación tantas veces como elementos con ese valor tengamos. Después vamos a ver una forma de automatizarlo. Primero vamos a ver la forma manual. Y aquí ahora vamos a tener que duplicar. ¿Para qué? Para poder actualizar nuestro visualizador de lista. Bueno, después teníamos un botón que era buscar un determinado elemento dentro de la lista. Evento clic del botón buscar. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Vamos a venir aquí en la lista y vamos a utilizar este elemento que dice, ¿está en la lista? ¿En cuál lista? En la lista, mi lista. ¿Y cuál es la cosa? La cosa es el elemento. No sé por qué le pusieron cosa, que es nuestro campo, nuestra caja de texto. Buscar en su propiedad texto. ¿Y qué vamos a decir? Esto nos va a decir si está ese elemento en la lista, sí o no. Entonces lo vamos a colocar en nuestra etiqueta de resultado. En su propiedad texto, le vamos a colocar el valor que nos retorne. ¿Y qué nos va a retornar? Si es verdadero o falso. Si está, va a ser verdadero. Si no está, es falso. Aquí también podríamos colocar alguna, por ejemplo, vamos a colocarlo para que quede más agradable a la vista. Vamos a colocar una condición de control y vamos a decir que sí, una condición lógica, esto, vamos a bajar un poco. Si esta condición es igual a verdadero, nos coloque en la etiqueta el texto si existe. Y si, vamos a poner un si no, o sea, si es falso, que duplicamos aquí y colocamos que no existe. No existe. Y esto todo dentro del evento clic del botón. Vamos a probarlo. Inicialmente voy a colocar elementos en la lista. Voy a colocar nombres. Ana, adicionar. Podría haber colocado también aquí una operación para que cuando aprieto el botón y se registra en la lista, me limpie la caja de texto. Pero lo vamos a dejar así. Jorge, como ven, se va agregando en la lista, en el visualizador. Claudia. Juan. Marcela. Vamos a adicionar. Vamos a adicionar otra Marcela. Dos Marcela. Él va a tener dos. No interesa que están repetidas. Voy a colocar Daniel.
Bueno, aquí únicamente se ven esos tres porque lo coloqué a la lista, al visualizador de lista en un tamaño pequeño, porque si no me ocupa toda la pantalla y no me da lugar a colocar los otros objetos. Pero observen que están todos. Hay dos Marcela. Ah, Daniel no lo agregué. Ahora sí. Ya está Daniel, como ven. Entonces, Ana, Jorge, Claudia, Juan, Marcela, Marcela, Daniel. Hay 7 elementos en la lista. Ahora yo quiero borrar aquí Marcela. Observen lo que va a pasar. Eliminar. Listo, me eliminó. Observen. Vamos a tirar el teclado, si no, no corre. ¿Ven? Sacó una Marcela, la primera. Si yo aprieto nuevamente, ahí ya me va a sacar la segunda Marcela. Como ven, Marcela no está. Entonces tengo Ana, Jorge, Claudia, Juan y Daniel. Tengo 5. Si yo adiciono otro aquí, vamos a poner Gustavo, como ven, me lo adiciona al final de la lista. Gustavo está ahí. Ahora tengo 3 y 3, 6. Entonces, ahora voy a ver si existe por ejemplo, el registro o el elemento Juan. Voy a buscar el elemento. Sí existe. Juan está. Ahora voy a buscar Carlos. Carlos no está. Vamos a buscar el elemento. No existe, no está dentro de la lista. Ahora imaginemos que nosotros tenemos... vamos a colocar otro Juan. Juan. Lo adiciono. Ahora observen que hay. Está Ana, Jorge, Claudia, Juan, Daniel, Gustavo y hay otro Juan. Si yo lo quiero eliminar a Juan, ¿cuál me va a eliminar? Me va a eliminar el primer Juan, el que está ahí, no el que se ve aquí, sino el primero. Lo voy a eliminar y observen que desapareció el Juan que estaba ahí arriba. Quedó solamente el último. Ahora yo voy a agregar más un Juan, más un Juan, más un Juan. Entonces ahora ya tengo 3 o 4 Juan. Como ven, 1, 2, 3, 4. 4 Juan tengo. Y yo los quiero eliminar a todos, no de a uno. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a volver a la pantalla de bloques. Esto lo voy a, que es el buscar, lo voy a disminuir, lo voy a minimizar, igual que el adicionar, para que no ocupe tanto espacio en la pantalla y podamos trabajar más tranquilos. Entonces aquí teníamos que yo quería eliminar no de a uno, sino todos juntos. ¿Cómo hago? Aquí va a entrar en juego un block que ya habíamos utilizado, que es el mientras comprobar. ¿Recuerdan? Que entra en un loop. Si se da esta condición, él va a seguir ejecutando. Cuando la condición sea falsa, va a dejar de ejecutar. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que comprobar si el elemento está en la lista. Entonces vamos a venir aquí, vamos a utilizar este que ya habíamos visto. ¿Está en la lista? ¿En cuál lista? En nuestra lista, mi lista, la variable. ¿Y cuál es el elemento? El elemento que queremos eliminar, que está aquí en la caja de texto, eliminar. En su propiedad, texto. Bueno, entonces él va a entrar en esta comprobación. ¿Está en la lista? Vamos a suponer, quiero eliminar Juan. ¿Está en la lista Juan? En mi lista está el campo de texto, voy a digitar Juan. Sí está. Entonces ejecuta. ¿Qué ejecuta? Elimina, esto lo voy a retirar. Elimina Juan. Vuelve a verificar. ¿Hay otro Juan? Sí, lo elimina. Así hasta que elimine hasta el último. Y después, al final, colocamos actualizar la etiqueta con la lista. Vamos a ver
cómo está funcionando. Entonces, ya alteré aquí lo que va a suceder con el botón eliminar. Observen que tengo 1, 2, 3, 4 Juan. Voy a eliminar. Listo. Ahora vamos a verificar en la lista. Como ven, Juan desapareció. Lo mismo, por ejemplo, vamos a decir, voy a agregar aquí Ana. Voy a agregar 2 Ana. Vamos a observar, tiene que haber 2 al final. Hay 2 Ana. Y ahora voy a eliminar Ana. Ana. Eliminar. Como ven, desapareció Ana, la que está la primera, y las últimas también. También tenemos aquí en la pantalla del aplicativo 2 botones, uno para la longitud y otro para si la lista está vacía. Entonces vamos a ver cómo utilizamos eso. Vamos a minimizar también aquí y vamos al botón de longitud, evento clic, y vamos a ver cuál es la longitud de nuestra lista. Vamos a venir aquí a las propiedades de la lista y aquí tenemos longitud de la lista. ¿Y dónde la vamos a colocar? En nuestra etiqueta resultado, en su propiedad texto. Nos va a indicar la longitud. ¿Y cuál es la lista? La lista es mi variable, mi lista. Con eso ya nos da la longitud. Vamos a probarlo. Aquí vamos a agregar más un elemento para que se vea. Tengo Jorge, Claudia, Daniel, Gustavo, Ana. Tengo 5. Entonces vamos a ver cuál es la longitud. 5. Ahí me da la cantidad de elementos en número que tiene la lista. Ahora vamos al otro botón, que es el botón si está en la lista. Evento clic. Vamos a colocar esto lo retiramos. Vamos a colocar en la etiqueta si está en la lista. Ahora vamos a la opción que tiene aquí, si la lista está vacía, no si está en la lista, perdón. Entonces, esto nos va a devolver si la lista está vacía o no. Entonces vamos a probarlo. Venimos aquí, la lista está vacía, falso, no está vacía, tiene elementos. Si la lista estuviese vacía, nos indicaría que es verdadero. Bueno, ahora vamos a las otras opciones, a la opción de insertar un determinado elemento y sustituir un determinado elemento. Y vamos a venir al de insertar. Recuerdan, insertar, determinábamos cuál es el valor y el índice. Independientemente de dónde está, lo va a correr al que está en ese índice y lo va a colocar ahí. Vamos a las opciones que nos ofrece la lista y venimos aquí a la opción insertar un elemento en la lista. Entonces tenemos que decir cuál es el índice, en qué lugar lo queremos colocar. También podríamos hacer la búsqueda y decir que lo coloque en el índice donde está fulano o tal valor. Pero lo vamos a hacer manual. Yo coloqué una caja de texto para el índice. Vamos a usar el índice en su propiedad texto. Aquí voy a duplicar y voy a colocar aquí el elemento y me falta indicar cuál es la lista, nombre de la lista donde quiero sustituir. Entonces vamos a probarlo. Ya tenemos
varios elementos. Jorge es el 1, Claudia el 2, Daniel el 3, Gustavo el 4, Ana el 5. Vamos a colocarlo en el segundo lugar. Vamos a colocar que en el índice número 2 me coloque el elemento nuevo. Le vamos a colocar ese nombre. Y me falta aquí, vamos a copiar aquí, actualizar la lista. Entonces, dije que quiero en el índice 2, que es donde está Claudia, quiero colocar nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Claudia va a desaparecer? ¿Va a tomar el nombre nuevo? ¿O Claudia va a ser desplazada? Obviamente va a ser desplazada. Vamos a insertar el elemento. Y como ven, está Jorge, nuevo, asumió el número 2, Claudia el 3, Daniel, Gustavo y Ana. Ahora quiero cambiar un valor. Voy a cambiar ese nuevo y en vez de llamarlo nuevo le voy a poner otro nombre. Quiero cambiarle el valor a ese elemento. Entonces vamos a venir al botón sustituir, evento clic, y vamos a ver cómo lo realizamos. Aquí en listas, sustituir elemento de la lista. ¿Cuál es la lista? Duplicar. Es la lista, mi lista. ¿Cuál es el índice? El índice que coloquemos en la caja de texto. ¿Y cuál va a ser el valor a sustituir? ¿Cuál es el valor sustituto? El que está en la caja de texto, que vamos a duplicar para que me lo presente. Aquí también podríamos buscarlo a través de cuál es el índice de un determinado valor, pero lo vamos a hacer manualmente. Vamos a probarlo. Entonces voy a decir que en el índice 2 no se va a llamar nuevo, sino que ahora se va a llamar Carlos. Lo voy a sustituir y como ven, ya ahora está Jorge, Carlos, Claudia. No se cambió la posición, digamos, el número de índice de los elementos, y sí se sustituyó el valor de ese segundo elemento. Veamos qué otras opciones nos ofrece. Bueno, ya vimos cómo crear la lista, añadir si la lista está vacía, la longitud, si está el elemento en la lista. Podemos también tomar un elemento al azar de la lista. Vamos a suponer que tenemos una lista de ruleta, 36 números más el 0. Tenemos todos esos números adentro de la lista. Entonces cada vez que apretemos un botón va a tomar uno de esos elementos al azar y lo va a presentar. Bueno, este es el índice de la lista, ya lo vimos. Aquí podemos seleccionar un elemento de la lista indicando el índice, insertar, sustituir, el eliminar. Podemos añadir, tenemos dos listas, a una lista le podemos añadir la otra. Vamos a suponer que tenemos dos listas de nombres y podemos juntarlas en una única lista. Bueno, copiar una lista hacia otro lugar, ver si es una lista o no es una lista, el reverso de la lista, o sea, colocar al inverso los valores en la lista. Y estas son operaciones para trabajar con planillas de cálculo y con planillas de texto. Y aquí para buscar o juntar, esto es para juntar los elementos de una lista usando un determinado separador.